Amada familia del Señor, Dios les bendiga. Amigos, todos ustedes bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Que sea el Señor el que obre en ustedes y en mí para ser bendecidos, para ser edificados en el estudio de las Escrituras. Continuamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde Dios nos exhorta a través de Timoteo a preservar en la sana doctrina, a aprender la buena doctrina, a enseñar la sana doctrina e impedir que en la iglesia se predique la falsa doctrina. Vamos a orar y nos disponemos a continuar el estudio que Dios nos está permitiendo tener. Amado Dios y Padre eterno, con gratitud en nuestro corazón, agradecidos por la vida que tú nos regalas y por la prolongación de nuestra vida por toda la eternidad al lado de Cristo Jesús. Gracias por la seguridad, la convicción que tú das a tus hijos, de que vamos a estar al lado de tu Hijo, con Él en la tierra nueva, Dios, a su lado, disfrutando su compañía, disfrutando su gloria y disfrutando, Dios, el privilegio de ser la esposa amada del Cordero. Gracias porque hoy tú, Señor, nos acompañas por tu Espíritu, nos guías por tu Espíritu, conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, en tu palabra, en la Biblia, Dios. Y nos alegramos una vez más en este día, Dios, de poder abrir las Escrituras, de escucharte a ti, Señor. Gracias por el honor que tenemos de hablar contigo, de ser escuchados por ti. Y gracias porque tú moras en nosotros. Tu Espíritu Santo, Dios, mora en cada uno de tus hijos, en cada uno de aquellos que por la gracia tuya hemos podido, Señor, reconocer que somos pecadores, pero que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Gracias por el sacrificio hecho por nosotros, gracias por la muerte de Cristo, gracias por el derramamiento de su sangre a favor de nuestros pecados, a favor de nosotros. Gracias por ser sepultado y sepultar nuestros pecados, y gracias por levantarse victorioso de la muerte, venciendo la muerte, para que nosotros resucitemos un día contigo, y igual que Cristo, subamos a los cielos para ser vestidos de ropas blancas, para ser limpiados completamente y vivir con Cristo para siempre. Padre, pedimos tu bendición para estudiar tu palabra. Sé tú, Señor, edificando nuestras vidas, terminando ese proceso en nosotros y dándonos la gracia a Dios, con todo el corazón, de poder crecer y parecernos cada día más a tu Hijo Jesucristo. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, abramos las Escrituras y vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos al capítulo 5 y continuamos en el versículo 21. La clase pasada hicimos algunos saltos para hablar realmente sobre aquellas instrucciones que Pablo le estaba dando, el Espíritu de Dios le estaba dando a Timoteo a través de Pablo, y hoy continuamos entonces en el versículo 21 y nos vamos derechito hasta el capítulo 6, versículo 21, pero hoy vamos a mirar solo algunos versículos. Continuamos en este estudio de manera expositiva de Timoteo, y hoy vamos a mirar lo que Pablo le está diciendo a Timoteo que debe guardar, y que lo debe guardar exactamente de la misma manera como se le mandaba. Una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender, creer, es que la Biblia no se puede alterar. Los órdenes de Dios no se pueden cambiar. Todo lo que Dios nos ha dado debe ser respetado, vivido de la manera que Dios lo ordena. Y como testigo del Señor tenemos que decir las cosas que Dios dice de la manera que Dios los dice y a quien Dios ordena que las digamos. La palabra de Dios es perfecta, y al ser perfecta no necesita nuestra intervención. De hecho, está prohibido por la Biblia que nosotros le añadamos o le quitemos a la Escritura. Somos testigos, y el testigo es uno que dice exactamente las cosas que se nos han dicho de la manera que se nos han dicho y con el propósito y la intención para las cuales también se dicen. Por eso en el versículo 21 del capítulo 5 de 1 Timoteo dice la Escritura: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y delante de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Vamos a empezar por este versículo 21. A Timoteo se le está diciendo que guarde lo que se le está mandando. Se le está poniendo allí con una posición de privilegio, como ministro del Señor, como cuidador de ovejas, como pastor.
pero él debe pastorear de la manera que se le manda, con los propósitos que se le manda y en el nombre de aquel que manda, en el nombre de Jesús. Porque las ovejas no son de Timoteo, de hecho él es oveja, juntamente con las demás ovejas somos ovejas del Señor. Por lo tanto, los que estamos al frente debemos hacer el trabajo de la manera que se nos ordena, porque no estamos cuidando cosas nuestras, estamos cuidando lo que es del Señor. Estamos cuidando aquello que a Dios le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Aquel rebaño por el cual el Hijo entregó su vida, su sangre, entregó todo, lo dejó todo y lo entregó todo para salvar a aquellos que Dios ama. Y nosotros debemos hacer el trabajo de la misma manera que Cristo lo hizo, porque la verdad el trabajo lo hace Cristo en nosotros y a través de nosotros. No somos nosotros los que pastoreamos el rebaño, sigue siendo Cristo quien pastorea el rebaño. Él lo hace por el Espíritu 24 horas. Y lo hace a través de nosotros y quiere hacerlo 24 horas, a pesar de que nosotros no disponemos para Él 24 horas, sino momentos, tiempos y a veces de manera no muy grata. Por eso cuando dice el texto, delante de quién debe hacer las cosas, básicamente se le dicen tres cosas que debe hacer. Debe hacerlo delante de Dios, debe hacerlo delante del Señor Jesucristo y debe hacerlo delante de sus ángeles. Ellos son los testigos de nuestro trabajo, ellos son los testigos del ministerio que nosotros hacemos. Tristemente, la mayoría a veces hacemos el ministerio delante de la iglesia. Sencillamente mirando lo que va a decir la iglesia y nos importa lo que opina este y lo que opina aquel, en lugar de mirar realmente quién evalúa nuestro ministerio, y nuestro ministerio no lo evalúa inicialmente la iglesia. Ella hace evaluaciones, sí, pero realmente el ministerio se hace delante de Dios Padre, delante del Señor Jesucristo y delante de sus santos ángeles. Y de hecho, todo lo que los cristianos hacemos, lo hacemos delante de estas tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y los santos ángeles. De hecho, Efesios es muy claro que los santos ángeles miran la vida de la iglesia porque ellos aprenden los misterios de Dios a través de la iglesia. A ellos no se les explica las verdades bíblicas, ellos las aprenden en la medida en que la iglesia las va aprendiendo, como dice Efesios capítulo 3. Por eso se nos dice, es delante de Dios Padre, y se nos dice, te encarezco, te ruego, te pido por favor, que hagas el ministerio delante de Dios Padre. Padre de toda la creación, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de los creyentes, Padre de Israel. Todo fue creado por Dios, por lo tanto Él es Padre y tiene paternidad en todo. Todos los derechos de autor son de Él, porque Él es el creador de todas las cosas. Pero es nuestro Padre celestial, el que nos adoptó a través de la regeneración por el Espíritu. Aquel que realmente nos adoptó en su Hijo y nos hizo hijos, no siendo nosotros hijos de Él. Nos hizo hijos por la fe en su Hijo Jesucristo. Por eso, delante de Él es que nosotros tenemos que hacer el ministerio y para la gloria de Él como hijos de Él. Porque Él es Padre de todos los creyentes, de todos los creyentes. Y somos hijos, los creyentes somos hijos por regeneración, porque Él nos dio vida nueva en Cristo Jesús. La creación es hija de Dios porque Dios es el creador. Cristo es hijo de Dios por filiación, realmente porque Él le hizo un cuerpo para que fuese humano y de esta manera Jesús llega a ser hijo de Dios. Siendo Dios, llega a ser hijo del Padre porque el Padre le hizo un cuerpo para que Él tomara forma humana y fuese semejante a nosotros y fuese nuestro hermano mayor. Y de esta manera Él es hijo de Dios, siendo de la misma naturaleza de Dios y siendo igual a Dios porque Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero también dice delante del Señor Jesucristo. Y es interesante que el texto dice, el cual es juez de todos. Te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo. Y porque en otro texto realmente dice que Él es juez de todos. De hecho, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo dice, te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en el día de su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Miren, hermanos, nosotros hemos sido enviados por nuestro Señor Jesucristo a hacer una tarea.
Y esa tarea la hace Él en nosotros por su Espíritu. Es la tarea de Él, en nosotros y a través de nosotros. Por eso el ministerio se hace delante del Padre, pero se hace delante también del Señor Jesucristo. Delante del Padre como autoridad sobre todos, delante del Señor Jesucristo como el juez de todos. En San Juan 5:22, vamos por favor a Juan, el Evangelio de Juan. Retrocedamos un poquito en las Escrituras. Y vamos allí al capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 22. Dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y en San Juan capítulo 12 Jesús dice, ni el Padre juzga, ni el Hijo juzga. Dice Jesús, yo he dado el juicio a las Escrituras, porque realmente el Padre por amor a nosotros nos da al Hijo. El Hijo por amor a nosotros da la vida. Y al ellos hacer esto, entonces no van a condenar. ¿Quién va a hacer un juicio realmente? Las Escrituras. La palabra de Dios es la que nos va a enjuiciar en el día postrero. De hecho, leámoslo por favor en San Juan capítulo 12, para que usted realmente crea lo que dice las Escrituras. Vamos a leer en San Juan capítulo 12, versículo 44 en adelante. San Juan 12, 44 en adelante. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Escuche, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Aunque es juez, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por eso el ministerio se hace delante del Padre y delante del Hijo, pero también delante de sus santos ángeles. Porque sus santos ángeles ven y aprenden de nosotros. Ven y aprenden de nosotros. Y ellos son testigos oculares realmente de nuestro ministerio, son testigos oculares de la vida de cada creyente. Muchos de nosotros miramos para los lados a ver quién nos está mirando, pero no miramos para arriba. De arriba nos ve el Padre, de arriba nos ve el Hijo, de arriba nos ve el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo está aquí en nosotros y de arriba nos ven los santos ángeles. Son demasiados los ojos que nos están viendo. Y de arriba también están los demonios, mirando, blasfemando el nombre de Dios o siendo avergonzados delante de Dios por la conducta tuya, por la conducta mía, por la conducta de cada uno de nosotros como cristianos. Por eso tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que Dios nos manda hacer, no por el qué dirán de la gente, sino realmente por el qué dirán de Dios Padre, Dios Hijo y sus santos ángeles. Nosotros tenemos que entender cómo son las cosas, porque nosotros no le servimos a los hombres, le servimos a Dios. Y estamos en un ámbito espiritual donde todos se dan cuenta de nuestros actos. Ahora, en el versículo 21, también, volvamos ahí a 1 Timoteo 5, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Recuerde que aquí está hablando básicamente de aquellos que no pecaron. ¿Qué? Porque dice que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Y ahora nos va a decir cómo guardarlo. Cómo guardar las cosas. Y aquí alargamos un poco el tema. Primero dice que nosotros debemos guardar todas estas cosas, todo lo que se nos ha ordenado en todo este capítulo, en todo este libro de Timoteo y todo lo que la Biblia ordena de hecho. Y primero dice hacerlo sin prejuicio, o sea, sin juicios de antemano, sin juicios a la ligera. Tristemente la mayoría de nosotros hacemos juicios así, ¿vea? Hermano, sencillamente Dios lleva procesos en cada uno de nosotros. A veces nosotros juzgamos, yo te juzgo a ti, tú me juzgas a mí, o los dos juzgamos a los demás, sin saber o ignorando la manera en que Dios está trabajando en cada uno. Los procesos que cada uno lleva, el tiempo que cada uno tiene.
el conocimiento que ha recibido, las limitaciones que tiene, las virtudes que tiene y el llamado o el ministerio que Dios le ha dado. Son muchas las cosas que están alrededor de un juicio. Por eso Dios dice, guarda estas cosas sin prejuicio. Y en especial sin prejuicio a la palabra, hermanos. Porque la mayoría de nosotros nos acercamos con prejuicio. La mayoría de la gente oye con prejuicio. ¿Será que me va a decir, me va a regañar? ¿Será que me va a decir esto, me va a decir aquello? No, la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es perfecta. Todo lo que viene de lo alto es primeramente puro, pacífico, amable, sin incertidumbre, sin hipocresía. Es verdadero, es honesto, es justo, es recto y es para el bien de todos nosotros. Por eso cuando nos acercamos a las Escrituras debemos ir sin prejuicios. Cuando nos acercamos a las personas debemos ir sin prejuicios. Cuando estamos en el púlpito debemos estar sin prejuicios, sin enojos, sin molestias. Como dice la Escritura, habiendo perdonado todo, a todos, pero en especial estar convencidos de que lo que la Biblia dice es verdad. Y no estar a la defensiva, no estar de alguna manera en esa actitud de qué me van a decir, porque realmente tenemos que guardar la Escritura sin prejuicio. Dice básicamente en el versículo, no siendo imparcial, porque el versículo dice, sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. O sea, siendo imparcial, no haciendo nada con parcialidad, no dándole favoritismo al uno y al otro. A veces como pastores es complicado. Gracias a Dios por aquellos que se disponen a servir al lado de uno. Pero esos que se ponen a servir al lado de uno son envidiados por otros. Y a veces uno es menospreciado por aquellos que están sirviendo al lado de uno porque aparentemente son la rosca de uno. No, son los siervos, son los que se disponen a aprender, son los que se disponen a servir. Son los que van a disfrutar, de hecho, más tiempo del pastor con el pastor y la bendición del pastor. Por eso, hermanos, dice, guarden sin prejuicio, guarden sin parcialidad, no haciendo nada, nada con parcialidad. Realmente debemos mirar a todos como iguales, a todos como hermanos, entendiendo los procesos distintos que Dios lleva, entendiendo que realmente cada uno va en un proceso que Dios en su perfección lleva de la mano hasta alcanzar la plenitud de Cristo Jesús, hasta alcanzar la madurez, hasta que lleguemos realmente a la estatura, al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Hemos leído un texto y quiero que lo leamos. Vamos a la primera de Juan, por favor, capítulo 3. Me encanta este texto hablando de ese proceso, porque el final del proceso para todos será igual. Dice la Biblia, el versículo 1 de primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y nos lo ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, amados hermanos, amados hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. En este momento los que hemos creído somos hijos de Dios, legítimos por la fe en Jesucristo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque Dios nos lleva en un proceso. Pero sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, cada uno de los que vamos en el proceso seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Recuerdan lo que la Biblia dice? Aquel que empezó en nosotros la obra, Él la perfeccionará. Él la perfeccionará y Él es fiel para cumplirla hasta el día de Jesucristo. Todos, sin excepción, terminaremos el proceso. En todos, Cristo terminará el proceso y todos un día seremos semejantes a Él. Por eso el versículo 3 dice, y todo aquel que sabe, que entiende y que tiene esta esperanza en Cristo Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es triste ver la vida de muchos, la verdad, a muchos haciendo un ministerio con prejuicios, con amargura, con resistencia, con oposición. El ministerio tiene resistencia, el ministerio tiene oposición, el ministerio tiene ataques. La vida cristiana tiene esto y mucho más. Y por causa de ser cristiano, por causa de tener a Cristo, por causa de seguir a Cristo, podemos ser asesinados. Se nos puede quitar la vida. Así que si esa es una de las posibilidades, cualquier otra cosa que suceda es posible. Pero a pesar de eso,
ninguna de esas cosas debe ser motivo para guardar la palabra con prejuicio. Porque algunos dicen, yo no hago eso, ¿para que me desprecien? Yo no hago eso, para que me miren mal. Yo no hago eso, para que no me saluden, para echarme enemigos. La palabra de Dios debe cumplirse en nosotros, debe guardarse sin importar lo que pase. Y ninguna de las cosas que pasen debe ser un obstáculo, un prejuicio, una razón, una justificación para dejar de hacer lo correcto. Hay que avanzar hacia adelante, hay que levantar la cabeza como Cristo lo hizo y caminar hacia la cruz si es necesario. Porque la palabra de Dios debe cumplirse en nuestros corazones, porque es la palabra de Dios. El propósito de Él para con nosotros, su voluntad para cada uno de nosotros. Y el versículo 22 nos dice otra manera de cómo debemos hacer las cosas. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y hay dos cosas ahí. Escuche, no impongas las manos con ligereza. Los pastores cometemos muchos errores al delegar responsabilidad a gente irresponsable, al delegar tareas a gente no entrenada, al poner la mano sobre muchos y delegarles autoridad cuando no la tienen, cuando no han alcanzado madurez, cuando realmente no son capaces. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo: por favor, no impongas con ligereza las manos a ninguno. No delegues autoridad rápidamente. Personalmente he cometido muchos errores. He hecho daño a muchos y pido perdón a Dios, y sé que Dios me ha perdonado, y pido perdón a aquellos que he lastimado. Y tristemente a veces lo seguimos haciendo. Porque cuando se le delega autoridad a alguien que no es capaz, le hacemos daño. Y si no ha sido llamado para eso y tenemos que quitarle la responsabilidad que le dimos, de hecho hacemos que de pronto se enoje, posiblemente se sienta menospreciado, posiblemente se enoje o se vaya de la congregación. Bueno, miles de cosas que podemos hacer. Por eso Pablo dice, guarda esto, como siervo de guarda esto, pero cuídate de no imponer las manos con facilidad. A veces nombramos gente sencillamente porque vemos capacidad, no porque son llamados. O la mayoría de las iglesias eligen gente por votación y eligen a que ellos quieren, a los que la gente quiere y no a aquellos que Dios ha llamado. En la iglesia no se puede hacer votación. En la iglesia hay que mirar, hay que esperar, hay que entrenar, hay que capacitar, y aquellos a quienes Dios ha llamado, Él los mostrará por el servicio y dirá a ese, como cuando fue llamado Pablo y Bernabé, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para el ministerio a que yo los he llamado. Jesús estuvo en la tierra, eran 70 discípulos alrededor de él, pero Dios había escogido específicamente a 12. Y por esos 12 Jesús debía velar, debía cuidar. Y esos 12 permanecieron con él hasta el final, excepto uno que se quedó porque debía quedarse, que era el hijo de perdición, Judas. Pero es interesante cuando dice no impongas con ligereza las manos. O sea, la ordenación de personas, la delegación de autoridad, el principio de poner a gente en ciertas áreas de ministerio debe ser comprobada, con tiempo, con mucho tiempo. Cuando la gente dé frutos, entonces se reconocen. De lo contrario, no. Por eso esta orden. Y la siguiente que está en el versículo 22 dice, no participes en pecados ajenos. No participes en pecados ajenos. Nosotros a veces, por alcahuetería, por flojera, por timidez, por miles de cosas, participamos de pecados ajenos. Y el principio es no te dejes llevar de la ligereza de otros, ni de los errores ajenos. Como siervo de Dios tenemos que estar corrigiendo todo lo que hay que corregir, y eso no es fácil. A veces para mí no es fácil. La vida del pastor de alguna manera tiene que ver con estar metido en todos los asuntos de los hermanos. La vida del pastor realmente debe estar de alguna manera involucrada en todos los asuntos de la iglesia. Sus problemas económicos, sus problemas familiares, sus problemas morales, todo lo que la iglesia de alguna manera presente, el pastor debe estar ahí, realmente pendiente de estos asuntos. Y por eso el texto dice, no participe de pecados ajenos. Nos toca corregir, a estorbar, para que ninguno diga que lo hicieron con nuestro permiso,
O que ninguno diga, pero el pastor no me dijo nada, o el pastor lo sabía. No participes de pecados ajenos. Hermanos, oren por nosotros los pastores, para que podamos hacer el ministerio exactamente como el Señor nos lo ha ordenado, para que guardemos la palabra como debemos guardarla. Estar metido en la vida de los demás no es fácil. Estar corrigiendo a los demás no es fácil. Estar señalando las deficiencias de los demás no es fácil. Pero nos toca hacerlo con amor, hacerlo por amor al cuerpo, hacerlo por amor al hermano, hacerlo por el bien de todos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada por la vida del hermano, el nombre de Jesús, el nombre de nuestro Padre no sea blasfemado por la conducta del hermano. Y por eso Dios dice, oye, no participen de pecados ajenos. Hay muchos hermanos que pretenden, con su generosidad, pedir permiso a los pastores para ellos hacer lo que quieren, para ocupar los puestos que quieren. No se puede. No se puede. Porque la gracia no se compra, la santidad no se compra. La vida delante de Dios es una obra del Espíritu Santo, donde cada uno tiene que renunciar a lo que hay que renunciar y cada uno debe hacer lo que se debe hacer. Cada uno debe tener temor de Dios en su corazón, aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Y de esta manera nos ayudamos los unos a los otros. Y la parte final del versículo, una tercera cosa, dice, consérvate puro. Porque el ministerio debe hacerse así, sin prejuicios, sin parcialidad, sin imparcialidad, siendo parciales, para todos igual. No imponiendo las manos con ligereza, no participando de pecados ajenos y conservándote puro. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, que desde el principio dijimos que este es nuestro versículo lema del texto. Ten cuidado de ti mismo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que enseñas, porque nosotros tenemos que enseñar exactamente lo que se nos dijo que se debiera enseñar y enseñarlo exactamente como Dios quiere que lo enseñemos. O sea, para darle la gloria a Dios y no más. Sin importar lo que suceda en la vida del ser humano, hay que darle la gloria a Dios, porque la gloria de Dios es el bien de todo ser humano. Hacer la voluntad de Dios duele a la carne. Hacer la voluntad de Dios, la carne no quiere, ni puede, dice la Biblia. Por lo tanto, va a ser fastidiosa para la carne y la carne va a oponerse. Por eso muchas cosas van a ser difíciles, muchas cosas van a parecer imposibles y muchas cosas no nos van a gustar de la voluntad de Dios. Pero es la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta. Y aunque duela, hay que aceptarla. Los mejores medicamentos a veces vienen con jeringa. Los mejores medicamentos a veces son inyectables y duelen más que una pastilla. Por lo tanto, hay que soportar el dolor por el bienestar. Por eso el texto dice, consérvate puro. Y para conservarnos puros tenemos que tener en cuenta esta instrucción. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de lo que enseñas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo de juicios, de críticas, de vergüenzas y a los que te oyeren también. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros entendamos lo que la Escritura dice. En 2 Timoteo, vamos allí a 2 Timoteo. Pablo, en la 2 Timoteo, porque allí la está instruyendo a ser un buen ministro, ¿cierto? Allí nos está enseñando a ser un buen ministerio. Y ese ministerio que tenemos es no permitir que realmente la palabra de Dios sea blasfemada, que enseñemos la sana doctrina. Pero allí cuando le enseña a ser un buen ministro, leamos 2 Timoteo capítulo 3. Versículos 13 y 14 dice la Escritura. Los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Para conservarme puro tengo que persistir en lo que he aprendido, en lo que Dios me ha persuadido, sabiendo de quién hemos aprendido. Qué bueno que usted pueda estar seguro que realmente está aprendiendo no de los hombres, sino de Dios. Aunque Dios use hombres para enseñarte, usted debe aprender es del Señor Jesucristo directamente. Y por eso debes aprender a oír
Y para aprender a oír tienes que leer las Escrituras para saber si lo que estás oyendo es del Señor. Y si es del Señor, recibirlo y obedecerlo. No importa que Dios use hombres, como yo o como otros. No importa si son mejores o son peores. Lo importante es si el mensaje viene de Cristo. El mensajero importa, pero más que eso, importa el mensaje. Importa el mensaje. Y hay que aprender a oír el mensaje que Dios trae a través del mensajero. Pablo le dice a los Efesios, vamos allí a la iglesia de Éfeso, vámonos un momentico al libro de Efesios sin perder Timoteo, por favor. Entonces dice allí en el libro de los Efesios, y vamos allí al capítulo 4, por favor. En el versículo 17, vamos a leer del 17 hasta el 21. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como la demás gente, que andan en la vanidad de su mente. Que andan teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Escuche, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y si en verdad habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús nunca fue a Éfeso, pero Jesús estaba allí con Pablo y allí con cada uno de los maestros, con Timoteo, con Tito y con todos los que visitaron a Éfeso. Pero Pablo les dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, nosotros predicamos a Cristo. El mensaje que los dimos no era de nosotros, no era de los apóstoles, no era de esta o aquella iglesia, era el mensaje de Jesús. Así que ustedes no fueron enseñados por nosotros ni por una denominación, fueron enseñados por Jesús conforme a la verdad que está en Jesús, si es que en verdad ustedes escucharon a Jesús. Porque muchos por los prejuicios van a escuchar a los hombres. Y como tienen prejuicios con el pastor, prejuicios con el predicador, entonces no escuchan al predicador, sino critican al predicador y dejan de escuchar el mensaje de Dios a través de él. Por eso la Biblia dice, guarda esto delante de Dios, delante de Jesucristo, delante de sus santos ángeles, sin prejuicio. Sin prejuicio. Y para conservarme puro, tengo que guardar todo lo demás. Tengo que hacer el ministerio delante de Dios, no delante de los hombres, delante de nuestro Señor Jesucristo, delante de sus ángeles. Tengo que hacerlo sin prejuicio, tengo que hacerlo siendo imparcial, tengo que hacerlo no imponiendo las manos con ligereza, tengo que hacerlo no participando de los pecados ajenos. De esta manera me conservo puro. Obedeciendo al Señor. Como dice el capítulo 4, versículo 6 y versículo 7, siendo entrenados en la piedad. O sea, practicando, entrenándome en la obediencia a la palabra. Hermanos, qué bueno es que nosotros podamos hacer el ministerio así, todos, porque usted tiene ministerio, yo tengo ministerio, todos tenemos ministerio. Todos los miembros del cuerpo tienen ministerio. Ahora, volvamos otra vez al capítulo 5, versículo 23. También para hacer un buen ministerio y para guardar la palabra como debe ser, tenemos que cuidar la salud. Mente sana en cuerpo sano, decimos comúnmente. Mente sana en cuerpo sano. A veces nosotros no cuidamos la salud. Tenemos que cuidar la salud. De hecho, en el capítulo 4 dice que aunque el ejercicio no aprovecha mucho para los apetitos de la carne, el ejercicio es bueno para el cuerpo. Para mantener un cuerpo dispuesto y un cuerpo sano, un cuerpo ejercitado, un cuerpo vigoroso, hay que hacer ejercicio, hay que caminar, hay que comer bien, hay que dormir bien, hay que tomar medicinas, hay que tomar suplementos, hay que purgarse. Bueno, todo lo que realmente sabemos que es necesario para la buena salud. Mire que es el versículo 23, ya no bebas agua. De hecho, se sabe que donde estaba Timoteo, el agua no era muy buena. Y de hecho en nuestro país hay lugares donde el agua no es muy buena. Tomar agua del grifo, tomar agua de la llave, de la canilla, como dicen algunos, no es muy saludable porque el agua a veces no está muy bien tratada, no es pura y al tomarla puede tomar muchos microbios, tomar
muchas cosas que le hagan daño. Por eso dice, ya no bebas agua, porque el agua de allí no era muy buena. Sino usa un poco de vino, no le dice que tome vino, no le dice que se emborrache, toma un poco de vino, cambia el agua por un poquito de vino. Si se toma un vaso de agua, toma una copita de vino. O sea, calma la sed con vino, porque el agua te hace daño. No sabemos qué problemas tendría Timoteo, posiblemente problemas estomacales. Pero dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de, dice, por causa de tu estómago. Pero no sabemos exactamente qué era lo que tenía, gastritis, bueno, diarrea, no sabemos, pero estaba enfermo, estaba enfermo. Y es interesante que la gracia se encarga de todos los aspectos de nuestra vida, de todos los aspectos de nuestra vida. Dice la Biblia que Jesús no solamente iba predicando, no solamente iba enseñando, sino que se iba encargando también de la salud del pueblo, de las necesidades del pueblo, de su salud, de su alimento, de su bebida. A Israel les dio agua, a Israel les dio pan, a Israel les dio carne, a Israel les dio todo lo que necesitaban. Porque nuestro Dios es Padre, nuestro Señor es justo y el Espíritu Santo nos cuida con celo de Dios. Por eso qué bueno que nosotros entendamos la necesidad que tenemos de hacer las cosas como Dios manda. Y en esta parte, hermanos, hay que ir al médico. Las medicinas que realmente necesitamos hay que tomárnoslas. Hay que respetar los procesos. Dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y obedece. Y pide sabiduría, porque el médico también se puede equivocar. Pide sabiduría y dile al Señor, si esto realmente es lo que necesito, dame tranquilidad para tomármelo y tómelo. Si Dios te quita la paz, detente y ora al Señor y muestra por qué y pregunta o comprueba por qué. Porque los médicos también se equivocan. Son seres humanos. Pero qué bueno también hacer caso. Entender que Dios quiere que guardemos o que conservemos la salud. Y en esta parte, en el caso de Timoteo, había una prohibición, no bebas más de esa agua, porque de alguna manera estaba contaminada. O hiérvala, purifíquela. Hoy día tenemos purificadores. Usa un poquito de vino por causa de tu estómago y por causa de tus frecuentes enfermedades. Timoteo no era un muchacho muy sano. No era un muchacho muy sano. De hecho, cuando leemos el libro de Hechos, vemos que Pablo se enfermó, su equipo se enfermó, Tito se enfermó, Timoteo se enfermó, muchos otros se enfermaron. Gracias a Dios, Dios puso en el equipo de Pablo un médico. Porque aunque Dios usó, escucha, aunque Dios usó a Pablo para sanar miles de personas, Dios también le dio la gracia a Pablo de enfermarse y no ser sanado para que él usara la provisión natural que Dios daba. Porque algunos esperan solo los milagros y no usan la medicina que también Dios la usa para hacer milagros en nuestra vida. No solamente a través de la oración, también a través de la obediencia a los médicos, a través de las medicinas, de las agüitas, de todo lo que Dios provee en esta tierra para nuestro bien. Él obra el milagro de la sanidad. Y tenemos que escuchar el consejo de Dios. Escuchar el consejo de Dios. Seguro que Jesús, en medio de su vida, aunque él no era pecador, no se enfermaba, su mamá intentaba darle agüitas aromáticas y muchas otras cositas. Pero qué bueno que nosotros escuchemos lo que la Biblia dice y guardemos la palabra de la manera que Dios lo dice. Ahora, dice el versículo 24 y 25, siendo pacientes. Tenemos que hacer la tarea siendo pacientes, teniendo paciencia. Paciencia para esperar y paciencia para ver. Hermanos, el que hace realmente la obra es Dios. El que lleva los procesos es Dios. El que ha determinado el tiempo es Dios. Por lo tanto, a nosotros nos toca aprender a ser pacientes. Mire lo que dice el versículo 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hermano, nosotros tenemos que aprender a esperar. A veces uno, especialmente en la juventud,
uno es muy impaciente. Uno quiere las cosas así, uno quiere que la gente aprenda ahorita. Así como a veces la mamá quiere que el niño nazca y empiece a correr. No, hay que esperar 9 meses. A veces 10, 11, 12, 13. Bueno, para que aprenda a caminar. Para que nazca 9 meses. Para que corra de 9 a 15 meses más o menos. Para que caminen. Para que corran, para que vayan a la escuela hay que esperar 5 años. Para que sean bachilleres hay que esperar 11 años. Bueno, hermanos, todo es de paciencia, de filas, de procesos. Por eso el texto dice, empieza diciendo, aprende a ser paciente. ¿Por qué? Porque los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan a juicio. O sea, algunas cosas van a salir a la luz muy rápido, otras no. Otras se van a ver solo en el día del juicio final. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corinto, oye, no juzguen antes de tiempo. Dejen y esperen que Dios un día ha establecido un día para sacar todo a la luz. Nosotros con los prejuicios hacemos juicios a la ligera. Con nuestros afanes presionamos, con nuestros afanes insistimos, con nuestros afanes dañamos. Hay que seguir procesos. A veces quisiéramos saber la verdad de esto, de aquello, y lastimamos por eso. No, hay que seguir procesos. Me encanta eso de la medicina hoy en día con tanta tecnología. Hoy en día, antes de hacer cualquier cosa, vamos a hacer exámenes. O sea, paciencia. Esperemos los procesos, haga el examen, espere los resultados, miremos, evaluemos y después decidimos si hay que abrir, no hay que abrir, si hay que operar, no hay que operar. Son procesos. Y es lo que dice el texto. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Hermanos, es necesario ser pacientes. Porque a otros Dios deja que su pecado sea oculto hasta el día en que Dios lo saque a la luz. Las cosas deben salir a la luz por la luz, no por nosotros. Dios hace visible las cosas y las cosas que Él está haciendo visibles debemos ocuparnos de ellas. Por eso el versículo 25 también habla, dice, porque las buenas obras se hacen manifiestas a sí mismas, ellas solitas se ven. Pero las malas obras no pueden permanecer ocultas tampoco, pero hay que esperar el tiempo. Aprender a ser pacientes no es fácil, porque la paciencia se desarrolla a través de la prueba. Por eso, para ser pacientes hay que pasar por muchas y muchas y muchas dificultades. Mire lo que dice el libro de Santiago. En el libro de Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque las pruebas vienen de diversa manera en diversos tiempos. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero la paciencia debe tener su obra completa, porque la paciencia tiene un propósito y es hacernos perfectos, hacernos cabales sin que nos falte cosa alguna. El impaciente es imperfecto, el impaciente es alocado, el impaciente le faltan muchas cosas. Por eso es necesario que nosotros entendamos la necesidad de seguir procesos, la necesidad de ser pacientes, de saber esperar. Yo he sido impaciente toda mi vida. Y es necesario aprender a ser pacientes. Y especialmente en los procesos de esperar a la gente. Hay gente que es así, que toca detenerla y con ella hay que tener paciencia. Pero hay gente que toca empujarla y hay que tener paciencia. Y hay gente que toca alzarla y cargarla y hay que tener paciencia. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el Dios de la paciencia. Por eso dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios es longánime en paciencia. Su paciencia es larga, 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 larga. Es infinita. Es por los siglos de los siglos. Y esa paciencia es la que Dios ha puesto en nosotros por el Espíritu. ¿Recuerdan el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia. Así que la paciencia de Dios ha sido puesta en el corazón tuyo y en el corazón mío para aprender a guardar las Escrituras
y aprender a esperar la aplicación y el fruto de las Escrituras. Por eso nosotros tenemos que aprender realmente a hacer las cosas como se deben hacer y hacerlas realmente para la gloria de nuestro Dios. Hacerlas de manera que realmente honremos el nombre de nuestro Dios. Por eso, esta manera en que dice la Escritura, guarden la palabra. Guárdenla delante de Dios Padre. Guárdenla delante del Señor Jesucristo. Guárdenla delante de sus santos ángeles. Y guárdenla de esta manera, sin prejuicio, siendo imparciales, no imponiendo manos con ligereza, no participando de pecados ajenos, conservándote puro, cuidando la salud, siendo pacientes, siendo pacientes. Y es necesario que nosotros entendamos esto. Ahora, como lo que dice el capítulo 6, versículo 1 al 2, ya lo vimos, pasemos al versículo 3 y miramos del 3 al 5, porque allí se nos dice otra manera en que debemos hacer las cosas. Dice, apartándonos de los que enseñan otra doctrina. Porque si aquella persona que enseña la doctrina de manera errada se le corrige y no cambia, hay que apartarse de él. Hermano, no hay que consentir al hermano que piensa distinto. Porque hoy en el mundo hay que aceptar al que piensa distinto. Pues al que piensa distinto acerca de las cosas de Dios, no se le puede aceptar. Porque no hay manera distinta de pensar. Hay una sola manera correcta de pensar y es la manera de Dios. Por eso Dios nos dice, en esto pensad. En lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que tiene virtud, en lo que es conforme a la doctrina de Dios. Pero al que realmente tiene una manera distinta de pensar y hace daño a la iglesia, hay que apartarse. Ahora, todos pensamos de manera distinta en los procesos, pero si nos dejamos corregir, hay que tenerlos ahí. Hay que amarlos, hay que conservarlos. Aquel que aunque piensa distinto se deja corregir y al que piensa distinto se deja enseñar. Para que piense igual, porque el principio de Dios es que todos debemos tener una misma manera de pensar, una misma manera de sentir, una misma manera de ser. ¿Por qué? Porque es el mismo Señor, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, es la misma palabra. Por lo tanto, el sentir, el pensar y el actuar deben irse unificando hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero al que piense distinto o al que actúe distinto, porque podemos pensar distinto y no actuar distinto en el proceso, pero conforme a uno piensa, así actúa. Y dice versículo 3, perdón. Si alguno enseña otra cosa, escuche, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no se adapta, no se moldea a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, a la doctrina a la cual hemos sido entregados, a la doctrina que es conforme a la piedad, esa persona está envanecido, esa persona es soberbia. Y esa persona nada sabe, esa persona delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, gente privada de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y las razones están ahí. Primero, porque no se conforman a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, no se conforman a la sana doctrina. Por eso usted y yo estamos obligados a hablar conforme a lo que está escrito. Porque no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad o conforme a Dios. Porque está envanecido, porque nada sabe y porque esta persona delira acerca de cuestiones y palabras, dice el texto, de las cuales nacen envidias. De hecho, la falsa doctrina, lo que no es conforme a la verdad, produce envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y de todo eso nacen las disputas necias, las peleas innecesarias. Y los que provocan esas peleas, Dios los tilda de hombres corruptos de entendimiento, hombres privados de la verdad, hombres que buscan ganancia deshonesta. Bien sea posición, bien sea dinero, bien sea fama, aplausos, bueno, tantas maneras que hay de alguna manera de tener ganancia deshonesta. Hermano, qué bueno que nosotros entendamos que nosotros tenemos que aprender a vivir la sana doctrina y hacer exactamente las cosas como Dios las manda y no ser de aquellos que caprichosamente y en prejuicios seguimos pensando de la manera que nosotros queremos cuando Dios nos dice otra cosa.
Cuando realmente la Escritura nos dice lo que debemos pensar, cómo debemos pensarlo, cómo debemos decirlo, cómo debemos hacerlo. Hermano, qué pena lo que le voy a decir, pero nosotros somos esclavos de Dios, sujetos a la voluntad de Dios. Y la voluntad que se somete a Dios para hacer todo lo que Dios dice y renuncia a sí mismo, ese realmente es el que vive en libertad, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cada vez que usted y yo decidimos de alguna manera vivir en la libertad, usar lo que la gente llama libre albedrío, que no es libre albedrío, es solo rebelión a la voluntad de Dios, porque nuestra naturaleza es esclava del pecado. Y cuando desea vivir en libertad, lo único que quiere vivir es libre de la voluntad de Dios para hacer caprichosamente lo que yo quiero. Pero aquel que realmente entiende que no tiene libre albedrío, sino que es esclavo y está sujeto a la verdad, sujeto a la justicia, sujeto a Cristo, entonces tiene que renunciar completamente a sí mismo y renunciar aún a su manera de pensar, renunciar a su vida, soportar maltrato, soportar todo lo que un esclavo podría soportar, para de esta manera ser levantado como Cristo, porque se sometió a toda clase de vejámenes por hacer la voluntad de Dios. Y qué bueno que nosotros pensemos de esta manera y de esta manera actuemos. Paremos hasta aquí y continuamos con la gracia de Dios la próxima vez. Que Dios sea obrando en cada uno de ustedes y en mí y en todos nosotros para realmente guardar la palabra delante de Dios Padre, delante de Dios Hijo y de sus santos ángeles y hacerlo de la manera que se nos dice que debemos hacer. No como usted quiere, no como yo quiero, no como a ti te gusta, no como a mí me gusta, sino como el Señor quiere y como Cristo lo hizo. Porque nuestro modelo es Jesús. Y todas las cosas están bien hechas como Jesús las hizo. Y todas las cosas quedan bien hechas como Jesús las hizo. Otra manera es perversa delante de Dios. Así que usted y yo no debemos tener otra manera de hacerlas, ni queremos, ni debemos querer otra manera de hacerlas exactamente, sino como Jesús las hizo. Que Jesús las replique en mí, que Jesús las replique en ti por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no va a decir ninguna cosa distinta a las que Cristo dijo, ni va a hacer ninguna cosa distinta a las que Cristo hizo. Por lo tanto, la vida de Jesús debe ser replicada y replicada en cada uno de nosotros, porque usted y yo debemos ser un duplicado sencillamente de Jesús, para que la gente no nos mire a nosotros, sino lo vea a Él en nosotros. Y de esta manera glorifiquemos el nombre de Dios. Soberano Dios y Padre eterno, gracias porque tú empezaste la obra en nosotros y tú la vas a terminar. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que nos hagas conscientes y que cada día nos permita concientizarnos más de que no es a la manera de nosotros, es a la manera tuya. Ayúdanos a renunciar a tanto prejuicio, a tanta soberbia, a tanta arrogancia de buscar el bien de nosotros y querer que todas las cosas sucedan como nosotros queremos, porque sabemos que esto es abominable delante de ti. Porque las cosas realmente solo tú las puedes hacer bien y solo tú, Señor, puedes hacerlas en nosotros. Oramos para que realmente tu palabra se cumpla en nosotros como se cumplió en Cristo. Y para que en nosotros haya la disposición que hubo en Cristo, de soportar, de ser paciente, de sufrir, para que la voluntad tuya se hiciera en este cuerpo de muerte, en este cuerpo de pecado, para que la gloria sea para ti. Oramos por un pueblo Dios, tu iglesia, un pueblo Dios, que realmente aprendamos a ser siervos tuyos y hacer las cosas delante de ti, no delante de los hombres. Y aunque estamos delante de los hombres para dar testimonio delante de los hombres, nos importe realmente lo que tú dices, Dios, y no lo que los hombres dicen, para que de esta manera te glorifiquemos a ti y glorificándote a ti, hagamos bien a todos. Reconocemos que hemos fallado, reconocemos que hemos sido soberbios, contenciosos y, como dice tu palabra, en muchas maneras arrogantes, porque a veces hablamos de lo que no sabemos y peleamos de lo que no es, cuando realmente tu palabra trae paz, trae quietud al corazón. Nos alegramos de ser el pueblo que puede ser enseñado, el pueblo que puede ser corregido y el pueblo que realmente puede crecer delante de ti y crece por ti. Tu bendición sea para con todos y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Mis amados hermanos y amigos, gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga ricamente.